La Iglesia Cristiana en tiempo de pandemia. Hola, ¿cómo están? Habla el pastor Israel Orlando, que el Señor les bendiga. Quise grabar este video para reflexionar en lo que está sucediendo en la iglesia, especialmente va dedicado a los hermanos, a los cristianos verdaderos, que podamos hacer una reflexión de estos 10-11 meses que vamos a cumplir con la llamada pandemia del COVID-19. Es tan fuerte lo que ha sucedido que estaba viendo yo la tasa de mortandad que se ha suscitado en los países. Me gustaría compartirlo con ustedes, y la reflexión es ver cómo afecta esto a la iglesia. ¿Cómo afecta esto a la iglesia? ¿Qué consecuencias le trae la vida espiritual de la iglesia? Cuando hablo de la iglesia estoy hablando de los cristianos. Mire, estaba viendo que en Brasil va una tasa de 204.690 personas, México 135.682 personas, Colombia 46.782 personas, Argentina 44.848 personas, Perú 38.335 personas, Chile, de donde estamos transmitiendo ahora, 17.182, son cifras cercas. En Ecuador 14.196.000 personas, Bolivia 9.454 personas, Guatemala 5.080 personas, Panamá 4.561 personas muertas, vuelvo a repetir, muertas. Honduras 3.294 personas muertas, Paraguay 2.437 personas muertas, en República Dominicana 2.427 personas muertas, Costa Rica 2.367 personas muertas, El Salvador 1.447 personas muertas, y puedo seguir dando las tasas de mortandad. Y uno de los países más afectados por el COVID-19, con una mortandad de 446.885 personas que han fallecido. Y tenemos en el Reino Unido, estoy hablando de dos países, que van 100.000 personas. En mi país, hasta el momento, va una mortandad en Chile de 17.182 personas. Suena frío como lo estamos planteando. Son personas. Esto ha alterado la vida de la gente. Y la gente que tal vez ha tenido menos conciencia de lo que está sucediendo, según un comentario de la prensa en mi país, ha sido la gente joven. Es la que más se arriesga a salir a fiestas, a no tomar los recaudos para no afectar a sus seres queridos. Pero esto es fuerte. No es normal que se estén muriendo 17.182 personas, y esa es la tasa de mortandad que llevamos. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿de qué manera ha afectado esto a la iglesia? ¿De qué manera ha afectado esto a la iglesia? Y la ha afectado de una manera muy fuerte. En mi país, por lo menos en Chile, no se ha permitido las reuniones fuertemente en las capillas, en las iglesias, en los templos. Quiero hablar de templos. No se ha permitido, sino que la gran mayoría de las congregaciones de norte a sur ha elegido ya sea WhatsApp, Zoom, Internet para poder reunirse. Y esto ha sido tan fuerte que ha sido algo tan complejo que muchas iglesias han bajado sus membresías. Otros han salido del camino, ¿ya? Y esto, el COVID-19, ha develado. Dios lo ha usado para revelar lo que hay en el corazón de la persona que se dice cristiano. El COVID-19 ha revelado lo que hay en el corazón de aquel que se dice cristiano y del verdadero cristiano. Me llama la atención, si podemos ahora tomar lo que es la Escritura, ¿qué actitud tenía la iglesia con respecto a los problemas, a la persecución, a las pestes? Me llama la atención cuando el Señor Jesucristo ora
en su última oración, en su última comunión con sus discípulos, y ora lo siguiente. Mire lo que dice él en Juan capítulo 17, versos 17 al 23. Mire lo que dice, quiero leerlos con ustedes. Santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me has enviado al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mire, y aquí hace una oración por extensión, no solo a sus discípulos. Me dice el verso 20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mi palabra, en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean unos en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, Cristo Jesús está orando por la unidad de la iglesia, y en la misma oración sacerdotal es el nombre que se le da a esta oración tan preciosa, la última oración. Cristo mismo le hace ver a los discípulos que van a ser perseguidos, y le hace ver también que va a haber una persecución tan grande que muchos de aquellos que les persigan creerán que al perseguir a los cristianos le harán un favor a Dios o honrarán a Dios con persiguiendo cristianos. Me gustaría que usted pudiera reflexionar en esto y pudiéramos equiparar qué es lo que está sucediendo. Y yo, haciendo una crítica muy, muy sincera, creo que se han mantenido firmes los cristianos en sus iglesias, estudiando las Escrituras, los verdaderos cristianos. ¿Sabe? Algunos dicen que para la venida de Cristo no será asintomática su venida, no habrán señales. Pero yo creo lo que dice el apóstol Pablo en primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 5, que en los últimos tiempos vendrá una gran apostasía, y antes de la instauración del reino de Cristo tendrá que haber un enfriamiento del amor, ¿no? Aquellos que se llaman cristianos enfriarán su amor. Ya viene una apostasía, por consecuencia habrá una decadencia del amor. Y yo creo que parece una contradicción esto. Pero ¿cómo era la primera iglesia? Y quiero ser muy somero en esto, es decir, la primera iglesia tenía un estado de amor. ¿Qué es lo que hacía la primera iglesia? Según Romanos capítulo 5:5, dice que el apóstol Pablo oraba para que la iglesia fuera el Espíritu Santo derramado en los corazones. También en Hechos 2:47 dice que la iglesia alababa a Dios, oraba, departía en las casas, compartía el pan, y el Señor añadía, dice el mismo verso de Hechos 2:47, a quienes iban a ser salvos. Quienes iban a ser salvos eran añadidos por Dios, eran traídos según Juan 17 por el Padre. También ellos, según Hechos 5:42, tenían un amor por el mensaje del evangelio, el mensaje, lo que llaman la predicación, y en los lugares más populares la prédica. La palabra predicación viene de su original griego, que es el kerigma, que significa proclamar como un heraldo, y ese era el amor que tenía la iglesia, proclamar el evangelio, la buena nueva. Y todos los días dice que estaba la iglesia inicialmente judía, estaba en el templo. Y dice que las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. ¿Te das cuenta? Entonces tenían bien claro lo que tenían que predicar ellos. Tenían bien claro lo que era el Evangelio. Y terminaban enseñando que Jesucristo era el enviado de Dios. Había un amor por la Escritura. La primera iglesia había un estado de persecución. Era muy perseguida la iglesia. Pero el apóstol Pedro, en su primera carta, en 1 Pedro 1:7 dice, así textualmente quiero compartirlo con ustedes, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y nos dice la Escritura que la iglesia, a través de la persecución,
permanecía pura, Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Si usted ve Hechos 2:42, dice que perseveraban en la doctrina, en la enseñanza de las Escrituras. Nos dice también dice que la iglesia crecía debido a la predicación del Evangelio, que es lo que dice Hechos 2:47, alabando a Dios y hallando el favor en todo el pueblo. El Señor añadía cada día el número de ellos que iban siendo salvos. La iglesia no tenía una estratagema, no tenía shows, no tenía algo planificado, un hilo crecimiento, sino que al expander el Evangelio, al entregar el Evangelio, que Cristo había bajado a la tierra para morir por los pecadores, que había resucitado y que volvería, el Evangelio era extendido y crecía. Ese era el estado de la iglesia. Era una iglesia que estaba bajo persecución, pero la persecución no mermaba su amor para con Dios. No mermaba su amor para con Dios. ¿Cuál es la iglesia de hoy? El estado espiritual. Me llama la atención lo que el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 16, cuando habla de la iglesia de la Odisea. Mire, dice: así puesto que eres tibio y no caliente, te vomitaré de mi boca. Esta iglesia es una plantilla, es un esquema del estado de la iglesia, del estado de la iglesia de hoy. Y en Apocalipsis 2:4 habla de la iglesia de Éfeso. Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Y Cristo mismo habla que antes de la instauración del reino de Cristo, del reino geográfico, del reino literal, no solo espiritual, dice así Mateo 24:12, quiero compartirlo: y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué es lo que habrá? Aquí está hablando de la iglesia de hoy. Esto está bosquejando a la iglesia de hoy. Será una iglesia apóstata, una iglesia que no estará comprometida con el Evangelio, una iglesia mundana, una iglesia analfabeta. Y el apóstol Pablo nos advierte, dice, 1 Timoteo capítulo 4, verso 1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. No estarán escuchando las Escrituras, no estarán estudiando las Escrituras, sino que escucharán a doctrinas de demonios. Y esto me llama la atención. Y por conclusión, ¿qué es lo que nos dice la Escritura? Que el apóstol Pedro sigue haciendo una advertencia en la primera carta. Mire, dice, en 2 Pedro capítulo 2, hace una advertencia, dice: muchos seguirán su sensualidad estos líderes, y por causa de ello el camino de la verdad será blasfemado, será desprestigiado por causa de estos líderes materialistas. ¿Y sabe lo que dice? Y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición está dormida. Dios está diciendo que para estos líderes materialistas que han cambiado el Evangelio de Cristo, que han cambiado la sangre de Cristo derramada por los pesos chilenos, por los dólares, ya no hablan de la justificación, de la redención, de la expiación, que lo que hablan de dinero, solo de dinero, y hacen mercancía con la iglesia de Dios. Pero ¿sabe? Al terminar, quiero decirle, la verdadera iglesia de Dios, que está afianzada en las Escrituras, que tiene una fe, que tiene un bautismo, que tiene una doctrina, que tiene un Señor, según Efesios 4:4, nunca apostatará. Apostatar significa salir de la fe, salir del camino. Un verdadero cristiano no sale, no niega su fe, no niega las verdades cardinales del Evangelio. Solamente apostatan aquellos que se unen a aquellos cristianos verdaderos y luego salen escuchando doctrinas diabólicas, satánicas, y se revela lo que hay en su corazón. Ellos se salen del camino, ellos se salen de las sendas antiguas.
Es el estado de hoy de la iglesia. Hay un evangelio no de cruz, no hay un discipulado que cuesta según Lucas 14, sino lo hago cuando quiero, como quiero, cuando se me antoje, busco a Dios. Y la Escritura dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Usemos la jerga, la palabra, los términos que usa la Escritura. El mismo apóstol Pablo habla, he peleado la batalla. El evangelio es un evangelio que hay que entregar la palabra de Dios, hay que entregar al Cristo crucificado, hay que entregar al Cristo resucitado y al Rey que viene, pero hay que entregarlo conforme a la Escritura. Esto nos confronte contra la sociedad, nos confronte contra nuestra familia, no importa, pagaremos el precio. El evangelio se hace ofensivo a la gente de hoy. El verdadero evangelio se hace ofensivo a la gente de hoy. El pseudo falso evangelio se hace agradable a los oídos de los apóstatas. Que el Señor te bendiga. Despierta, iglesia de Dios. ¿Qué iglesia eres tú? Que el Señor te bendiga. Muchas gracias por escuchar la palabra de Dios. Ministerios Jesús Amor en Acción, Chile 2020.